No sirves para ventas. Nunca vas a lograr vender ni un neumático pinchado. Eso fue lo que Camila escuchó frente a todos. Lo que no sabían es que esa humillación sería el combustible para una revolución. Bienvenidos a Superación Real, donde la dignidad es el mejor negocio. Prepárate, porque esta historia demuestra que la mayor fuerza de un líder no está en su autoridad, sino en su humanidad. Camila sentía el tejido áspero del blazer prestado rozando sus brazos. Cada paso que daba sobre el suelo, pulido de Elite Car Premium, parecía hacer eco de su farsa. No era solo una novata, era una intrusa, una espía en su propio territorio. El gafete en su pecho decía Camila, y la ausencia del apellido Hernández pesaba más que cualquier metal. Era su libertad condicional, la prueba de que estaba allí por mérito propio, o al menos era lo que necesitaba que todos creyeran. A su alrededor, las miradas eran una mezcla de indiferencia y análisis rápido, ese tipo de mirada que se le da a un mueble nuevo que no se sabe dónde encajar. Tragó en seco, sintiendo el nudo de ansiedad en su garganta, y forzó una sonrisa discreta a nadie en particular. Su misión era invisible, pero la presión era aplastante. En su oficina del último piso, con paredes de vidrio que daban a la ciudad, Carlos Hernández se sentía un completo extraño en su imperio. La conversación con esa antigua cliente, una señora que conocía desde el inicio de su carrera, seguía zumbando en sus oídos. Tu empresa ha perdido el alma. Carlos, se ha convertido en una máquina fría que mastica a las personas. Eso lo golpeó como un puñetazo. Había construido Elite Car desde cero, pero en algún momento, en el camino hacia la cima, había perdido contacto con el suelo de la fábrica. La idea de la prueba secreta nació del desespero, y ver a Camila, su propia hija, ofrecerse como sus ojos y oídos allí abajo era una mezcla de orgullo y pavor. La única condición que impuso fue: si te tratan mal, me llamas de inmediato. Sonaba más como una oración que como una orden. Temía lo que ella descubriría sobre el monstruo que él, sin saberlo, había creado. El primer choque con la realidad de Elite Car Premium tuvo nombre y apellido: Renata García. La gerente de ventas la llamó a su escritorio en el tercer día con un chasquido de dedos que hizo que Camila se sintiera como un animal de compañía. Renata no la miró a los ojos. Su enfoque estaba en un informe, la pluma golpeando impacientemente. Escuché que vienes de una universidad pública, le dijo, el tono cargado de desprecio mal disimulado. Espero que entiendas que aquí el ritmo es diferente. No tenemos tiempo para el idealismo o para quienes aprenden despacio. La frase fue lo suficientemente alta como para que los compañeros a su alrededor la escucharan. Camila sintió la sangre subir a su rostro, una mezcla de vergüenza y rabia. Vio, por el rabillo del ojo, cómo dos vendedoras intercambiaban una mirada cómplice. En su interior, el deseo era responder con la misma moneda, enumerar sus calificaciones, pero recordó el consejo de su padre y su verdadera misión. Con la voz más neutra que pudo, respondió: entendido. Estoy aquí para aprender y adaptarme lo más rápido posible. Renata finalmente levantó la vista, un brillo de satisfacción cruel en sus ojos, antes de despedirla con un gesto de mano. Esa humillación fue solo el comienzo de una semana que se desplegó como un manual de toxicidad corporativa. Camila fue sistemáticamente excluida de las conversaciones informales. Los susurros se detenían abruptamente cuando ella se acercaba al café, y las tareas que le asignaban eran deliberadamente vagas o inútiles, como organizar archivos de clientes que ya se habían digitalizado hace años. Sentía las miradas sobre su espalda, juzgando su ropa, su forma de hablar, su aparente ingenuidad. Más que el dolor de la exclusión, lo que la asustaba era la normalidad con la que todo ocurría. Era una cultura arraigada en el miedo, donde humillar al
Novato era un deporte para reforzar la propia posición. Cada noche, al llegar a casa, Camila no llamaba a su padre. En su lugar, abría un cuaderno y anotaba todo: los nombres, las frases, las situaciones. No solo lo estaba sintiendo en carne propia, estaba mapeando el terreno, identificando las fuentes del veneno que contaminaba la empresa. La fachada de lujo y eficiencia de Elite Car Premium estaba podrida por dentro. El punto de ruptura llegó 2 semanas después, durante la reunión mensual de resultados. La sala de conferencias tenía una mesa larga e imponente, y el aire estaba pesado con la tensión que precedía el análisis de los números. Renata García estaba en la cabecera, comandando la presentación con una autoridad afilada, casi teatral. Camila había sido encargada de repartir los informes y luego sentarse en una silla en la esquina, fuera del círculo principal. Sus hombros dolían de tensión. Carlos Hernández estaba presente, algo raro. Se sentó en una poltrona más alejada, cerca de la ventana, alegando que solo quería sentir el pulso del equipo. Los gerentes lo interpretaron como una fiscalización, pero Renata lo vio como un escenario. A cada diapositiva de éxito, ella lanzaba una mirada de desprecio hacia el rincón donde Camila estaba, como si la mera presencia de la novata fuera un insulto a su desempeño. Necesitaba un chivo expiatorio para cualquier fallo, y Camila era el objetivo perfecto e indefenso. La oportunidad surgió con un gráfico que mostraba una caída inesperada en la venta de autos de uno de los modelos más caros. Un silencio mortal cayó sobre la sala. Renata paró la presentación y apuntó con el láser a Camila. «Tú, Camila, has estado aquí semanas, andando de un lado a otro como un fantasma. ¿Cuál ha sido tu contribución real a las ventas, además de gastar nuestro café?» Camila se congeló, su corazón latiendo descontroladamente. Antes de que pudiera balbucear algo, Renata continuó, alzando la voz. «Te observo. No tienes instinto, no tienes actitud, no sirves para ventas, nunca vas a lograr vender ni un neumático pinchado. Personas como tú son un peso muerto, ahuyentan a los clientes con esa cara de asustada. No me extraña que los números estén cayendo». La humillación fue absoluta. Al fondo de la sala, Carlos escuchó cada palabra como un golpe físico. No veía a una gerente, veía a una tirana destruyendo a su hija. Ese era el veneno en su forma más pura. Lentamente se levantó, y el sonido de su silla arrastrándose sobre el suelo fue el único ruido que rompió el silencio atónito. Renata siguió a Carlos hasta su oficina. El sonido de sus tacones en el piso de mármol sonando increíblemente alto en el silencio tenso. Entró, intentando recomponer su máscara de confianza, preparándose para una defensa. Pensó que recibiría una regañina, tal vez una advertencia, pero nada que no pudiera manejar. La puerta se cerró detrás de ella, apagando el mundo exterior. Carlos no se sentó de inmediato. Fue hacia la ventana, miró la ciudad durante un largo momento, de espaldas a ella. Para Renata, cada segundo de ese silencio era una tortura que deshacía su arrogancia, capa por capa. Finalmente, se giró y se sentó en su imponente silla de cuero. Su rostro era una pizarra en blanco. Juntó las manos sobre la mesa y la miró, dejando que el peso de su autoridad llenara todo el espacio de la oficina. No necesitaba gritar. Su silencio ya era un veredicto. «Renata», comenzó, su voz peligrosamente calmada. «Por favor, explícame, desde un punto de vista estrictamente profesional, lo que acabo de presenciar». Renata tragó saliva. «Señor Hernández, fue una táctica de motivación, una forma de presión para probar la resistencia de la nueva empleada. En este ramo, o eres fuerte, o te engullen. Yo solo...» Carlos la interrumpió, no con grosería, sino con una finalidad cortante. «Lo que vi no fue una prueba, fue un espectáculo de crueldad. Usaste tu posición no para liderar, sino para humillar. No viste a una empleada con
en potencial, sino un objetivo para descargar la presión de los malos resultados. Se inclinó hacia adelante. Esta cultura del miedo fue un error mío permitir que echara raíces, y la poda comienza ahora. Renata abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Tus servicios ya no son necesarios en Elite Car. Todos tus logros serán depositados en tu cuenta. Ahora recoge tus pertenencias. Un guardia ya te espera para acompañarte hasta la salida. Fue rápido, quirúrgico e irrefutable. La carrera de Renata, construida sobre la intimidación, terminó en menos de 5 minutos de una conversación calmada y demoledora. Los días posteriores a la caída de Renata no fueron de alegría, sino de un extraño y tenso silencio. Los empleados se movían como si pisaran cristal, intercambiando miradas desconfiadas. La ausencia de la tiranía de Renata dejó un vacío de poder que nadie sabía cómo llenar. Las bromas crueles y la presión asfixiante desaparecieron, pero en su lugar quedó la incertidumbre. La gente miraba a Camila de una manera diferente. Ya no era la novata invisible, era el pivote de un terremoto. Había una curiosidad temerosa a su alrededor, como si fuera un enigma o un talismán de suerte del CEO. Camila sentía el peso de esas miradas. No pidió ese poder repentino y no tenía idea de cómo usarlo. Lo único que sabía era que la puerta al cambio estaba abierta, y si no la cruzaba, el vacío sería llenado de otra forma de miedo. Fue en ese escenario de confusión que Miguel Guerrero se acercó a ella. Miguel era uno de los vendedores más antiguos, un hombre callado y respetado por todos por su competencia y sobre todo por su decencia. Nunca participaba en los chismes y siempre trataba a todos con una educación que contrastaba con el resto del ambiente. La encontró cerca de la máquina de café, lejos de los oídos curiosos. Lo que pasó con Renata era necesario hace mucho tiempo. Dijo en voz baja, sin rodeos. Muchos de nosotros estamos aliviados. Si piensas en hacer las cosas de una forma diferente, sabes que hay gente aquí que te apoyará. Puedes contar conmigo. Para Camila, esas palabras fueron como un vaso de agua en el desierto. Fue la primera vez que alguien le extendió la mano. Inspirada por ese gesto, dio su primer paso. Estoy pensando en comenzar el día con una reunión rápida de 10 minutos. No para hablar de metas, sino para que cada uno diga en qué está trabajando y si necesita ayuda. Miguel sonrió, una sonrisa genuina. Es un excelente comienzo. Estaré allí. La primera reunión matutina fue extraña. Alrededor de 15 empleados se reunieron en un círculo torpe cerca de las mesas de ventas. Miguel y Camila intentaron mantener un tono relajado, pero la mayoría de las personas parecía incómoda, sin saber qué decir. Entonces se materializó la resistencia. Arturo Torres, el otro gerente de ventas, un hombre de mediana edad que llevaba casi 2 décadas en la empresa, observaba todo desde su oficina con paredes de vidrio, los brazos cruzados y una expresión de puro desdén. Él era de la vieja escuela, un discípulo de la filosofía de que los números no mienten y el resto es charla. Para él, la despedida de Renata fue un exceso, y esta nueva aproximación humanizada era una broma de mal gusto, una pérdida de tiempo valioso que podría haberse utilizado para presionar al equipo por resultados. Él veía a Camila no como una líder, sino como una niña idealista que no entendía nada del mundo real y que, por alguna razón extraña, tenía la protección del jefe. Sentía que su territorio, su metodología probada por el tiempo, estaba siendo invadido por una debilidad peligrosa. Arturo no tardó en actuar, pero su táctica no era el enfrentamiento directo. Era más sutil y, por eso, más peligrosa que Renata. Después de la segunda reunión matutina, llamó a 2 vendedores más jóvenes a su oficina. «Escuchen», dijo, con un tono paternalista y conspirador. «Esta tontería de círculo de amistad está bien, pero no paga las facturas.
El jefe está en una fase rara, pero esto pasará. Al final del mes, lo que él va a mirar es la hoja de ventas. No se distraigan con esa tontería de colaboración. El lobo no colabora con las ovejas, las devora. Enfóquense en vender más que el de al lado. Así es como sobrevives y creces aquí. Empezó a sembrar la semilla de la discordia, creando una grieta en el equipo. Por un lado, los que, como Miguel, ansiaban el cambio. Por otro, los que, influenciados por el miedo sembrado por Arturo, veían la nueva cultura como una trampa. La guerra por el alma de la empresa acababa de comenzar. Las semanas se convirtieron en un tira y afloja. Cada paso que Camila y Miguel daban para construir confianza, Arturo encontraba una manera de arrastrar al equipo de vuelta a la paranoia y la competencia depredadora. Camila se sentía exhausta, no por la carga de trabajo, sino por la batalla de narrativas. Una noche, en su pequeño apartamento, rodeada por las notas que había hecho desde el primer día, tuvo una epifanía dolorosa. Estaba intentando apagar un incendio con un vaso de agua. El problema no era solo una o dos personas tóxicas, era el ADN de la empresa. Elite Car enseñaba a sus empleados a ser tiburones, a ver a los colegas como rivales y a los clientes como presas. Cambiar eso con reuniones matutinas era imposible. Se necesitaba un trasplante de corazón. El cambio no podría ser solo una nueva regla o un nuevo gerente. Tenía que ser la base de todo, el punto de partida. Se dio cuenta de que la verdadera falla no estaba en las ventas, sino en la formación humana o en la total ausencia de ella. Al día siguiente buscó a Miguel, su rostro marcado por la noche de insomnio, pero sus ojos brillaban con una nueva determinación. Lo llevó a una sala de reuniones vacía, su corazón latiendo rápido. «Miguel, estamos haciendo esto mal», dijo, su voz llena de urgencia. «Estamos tratando de arreglar las grietas cuando los cimientos del edificio están podridos. ¿Y si creáramos nuestro propio programa de entrenamiento? Un lugar que no solo enseñe a vender, sino que enseñe valores, enseñe qué es el respeto, qué es la dignidad, qué es la empatía. ¿Y si eso no fuera solo un curso, sino una fundación? El nuevo centro de entrenamiento obligatorio para todos los que pisen aquí». Miguel la miró, procesando la magnitud de la idea. Vio la audacia, el riesgo, pero también vio la única solución real. Una sonrisa lenta se formó en su rostro. «Una fundación», repitió, la palabra ganando. «El peso debe llevar su nombre, para que nadie nunca más pueda decir que estos valores no son la prioridad del dueño». En ese momento, dejaron de ser solo aliados y se convirtieron en los arquitectos de una revolución. La reunión con Carlos Hernández fue programada por Camila con una formalidad que nunca había usado antes. Ella y Miguel subieron al último piso, no como una aprendiz y un vendedor, sino como proponentes de una nueva era. Carlos los recibió en su oficina, con curiosidad evidente en su rostro. Esperaba un informe sobre los conflictos con Arturo, tal vez una solicitud de intervención. Lo que recibió, sin embargo, lo dejó sin palabras. Camila, con una seguridad recién descubierta, expuso la visión de la fundación. No habló de problemas, sino de soluciones. No habló de venganza, sino de reconstrucción. Miguel complementaba con datos prácticos sobre cómo los módulos de empatía y resolución de conflictos podrían disminuir la rotación y aumentar la satisfacción del cliente a largo plazo. Carlos escuchaba y por primera vez no veía a su hija en una misión peligrosa. La veía como una líder, alguien que no solo sobrevivió al veneno, sino que desarrolló el antídoto. Ese plan era la materialización del alma, que su vieja amiga dijo que la empresa había perdido. La respuesta de Carlos fue inmediata y decisiva, superando todas las expectativas de Camila y Miguel. «Esto», dijo,
señalando el borrador del proyecto sobre la mesa. No es un gasto, es la mayor inversión que haremos en esta empresa en los próximos 50 años. Tienen carta blanca y el presupuesto que necesiten. La noticia de la creación de la Fundación Hernández cayó como una bomba en la oficina. Arturo Torres y sus seguidores quedaron atónitos. Una cosa era sabotear las reuniones matutinas, otra completamente diferente era oponerse a un proyecto institucional con el nombre de la familia estampado. Miguel Guerrero, nombrado director de la fundación, se sumergió en el trabajo, diseñando talleres que parecían más sesiones de desarrollo personal que entrenamiento corporativo. Los primeros grupos, formados por vendedores nuevos y antiguos, entraron escépticos, pero salieron transformados. Por primera vez, se les enseñaba no a ver cifras, sino a ver personas. La revolución estaba siendo formalizada. El éxito de la Fundación Hernández fue más rápido y profundo de lo que cualquiera podría haber previsto. La historia de una concesionaria de lujo que invertía fuertemente en entrenamiento de empatía era demasiado inusual como para pasar desapercibida. Primero, una mención en un blog de negocios local, luego un artículo en una revista de circulación nacional. Elite Car Premium ya no era solo un lugar que vendía autos, era un caso de estudio, un punto fuera de la curva. Sin embargo, esa publicidad atrajo una atención diferente. Un día, un sobre elegante llegó a la empresa, proveniente de un conglomerado de inversiones europeo, conocido por comprar empresas con historias fuertes. La propuesta iba dirigida a Carlos, pero mencionaba a Camila como la visionaria detrás de la transformación. No ofrecían una sociedad, ofrecían una adquisición. El número en el papel era astronómico, suficiente para garantizar el futuro de generaciones de la familia Hernández y todos los socios. Carlos sintió un escalofrío. Como hombre de negocios, su mente gritaba que era una oferta irrecusable, pero como padre, que vio lo que su hija construyó de las cenizas, sentía que el diablo estaba tocando a su puerta. La reunión para discutir la oferta fue tensa. Carlos, Miguel y Camila se sentaron en la misma sala donde se selló el despido de Renata. Carlos, en un esfuerzo por ser imparcial, presentó la propuesta fríamente, enumerando los beneficios financieros, la expansión global, la seguridad. Miguel escuchaba en silencio, la incomodidad evidente en su rostro. Él veía la oferta como un caballo de Troya, listo para destruir todo lo que habían construido por dentro. Camila tomó el documento, miró los números con sus múltiples ceros, pero su mente estaba en otro lugar. Veía el rostro de los vendedores aprendiendo a escuchar, veía la disminución de los chismes, sentía la nueva ligereza en los pasillos. Esos inversionistas no querían comprar una empresa de autos, querían comprar una historia. Compraría la cáscara y desecharía el alma. Colocó el papel nuevamente sobre la mesa, con una calma que sorprendió a los otros dos. No, dijo, su voz firme. Lo que estamos construyendo aquí no tiene precio. Nuestra dignidad no está a la venta. La noticia de que una empresa familiar de tamaño medio había rechazado una oferta de adquisición multimillonaria se filtró, y el efecto fue explosivo. El mundo de los negocios, acostumbrado a la lógica fría del lucro sobre todo, no entendió la decisión. Para ellos era una locura. Pero para el público en general, la historia se convirtió en un fenómeno. La prensa, que antes hablaba de la concesionaria con alma, ahora hablaba de la empresa que no tiene precio. Camila Hernández, antes una figura anónima, fue transformada en un símbolo de una nueva forma de capitalismo, uno que valoraba el legado y las personas por encima del dinero. Ese reconocimiento tuvo un efecto profundo dentro de la propia empresa. Arturo Torres y los pocos que aún resistían al cambio finalmente se callaron. Entendieron que eso no era una fase. El rechazo de la oferta fue la prueba final de que la nueva filosofía
era la única ley. La autoridad de Camila se convirtió en incuestionable, no porque fuera hija del dueño, sino porque demostró con la mayor de las acciones que sus principios eran innegociables. Con la resistencia interna neutralizada y el apoyo público en aumento, Camila y Miguel tuvieron el camino libre para profundizar en la transformación. La Fundación Hernández dejó de ser solo un programa de integración y se convirtió en el motor continuo de la cultura de la empresa. Implementaron talleres avanzados de liderazgo empático para todos los gerentes, incluyendo los de la oficina y los administrativos. El cambio más radical, sin embargo, fue en el sistema de remuneración. Los bonos de ventas, antes basados puramente en números brutos y competencia individual, fueron vinculados a nuevos indicadores: calificaciones de satisfacción de los clientes, evaluaciones de colaboración hechas por los propios compañeros y la participación activa en los programas de la Fundación. Por primera vez, ser un buen compañero y tratar a los clientes con dignidad daba más dinero que simplemente cerrar una venta a cualquier costo. La cultura ya no era solo un discurso, estaba escrita en el talonario de pagos. La ola de reconocimiento público trajo consigo una consecuencia que nadie esperaba. Javier Hernández, el hermano mayor de Camila, vio la noticia sobre el rechazo de la oferta en un portal de tecnología en Berlín, donde vivía desde hacía 5 años. Había roto con su padre de manera ruidosa, acusándolo de haber creado un negocio depredador y sin propósito, y se fue jurando no involucrarse nunca más. Al leer sobre la revolución humana liderada por su hermana menor, su primera reacción fue el escepticismo. Parecía un movimiento de marketing brillante. No podía conciliar la imagen de Elite Car que despreciaba con la utopía que los medios pintaban. Movido por una curiosidad más fuerte que su orgullo herido, compró un pasaje de avión. Necesitaba ver con sus propios ojos, no para juzgar, sino para entender si el cambio era real o la mayor farsa de todas. Javier no anunció su llegada. Entró en la concesionaria de la Ciudad de México una tarde de martes, vestido como un cliente cualquiera. Lo que encontró lo desarmó completamente. No había vendedores agresivos rodeándolo. En su lugar, un joven se acercó, le ofreció un café y le dijo que se sintiera libre de llamar si necesitaba algo. Caminó por el salón y escuchó fragmentos de conversaciones entre los empleados. No hablaban unos de otros, sino unos con otros. Vio a su hermana Camila en medio del equipo, escuchando más que hablando, su liderazgo manifestado en gestos y atención, no en órdenes. Era real, todo era increíblemente real. Al final del día, la esperó afuera. Cuando Camila lo vio, se quedó sin reacción. «Javier», se acercó, los ojos llenos de una emoción que no veía en años. «Vine a ver si era cierto», le dijo, «y es más de lo que imaginaba. Lo que construiste aquí es lo que siempre soñé para esta empresa. No quiero un puesto, solo quiero ser parte de esto, enséñame». La herida familiar, abierta durante años, comenzaba a cicatrizar. La llegada de Javier inyectó una nueva energía al proyecto. Mientras Camila era el corazón y Miguel el alma, Javier rápidamente se convirtió en el cerebro tecnológico de la operación. Durante una reunión de planificación, viendo a Miguel sobrecargado con las solicitudes de otras empresas que querían conocer el modelo Hernández, Javier tuvo una idea transformadora. «Estamos pensando en pequeño», dijo, dibujando en un pizarrón. «El impacto que tienen es increíble, pero está limitado a estas paredes. ¿Por qué no construimos una plataforma digital? Podemos transformar los módulos de Miguel en cursos interactivos en línea. Podemos alcanzar a miles de personas en decenas de empresas al mismo tiempo». La idea electrizó la sala. Camila vio la oportunidad de escalar su visión de una forma que nunca había imaginado. Y Miguel vio la oportunidad de sembrar los
valores en una escala mucho mayor. El trío estaba completo: Camila, la guardiana de la filosofía; Miguel, el especialista en contenido humano; y Javier, el arquitecto que construiría los puentes digitales para el mundo. En 6 meses, la plataforma de la Fundación Hernández estaba en línea. El éxito fue instantáneo y avasallador. Pequeñas y grandes empresas de la Ciudad de México y otras partes del país comenzaron a inscribirse, buscando una alternativa a la cultura de trabajo tóxica que dominaba el mercado. Lo que comenzó como una herramienta interna de capacitación se transformó en un negocio social, un movimiento. La fundación comenzó a generar sus propios ingresos, los cuales se reinvertían completamente en la creación de nuevos cursos y en la oferta de becas para organizaciones sin fines de lucro. Miguel viajaba constantemente, dando conferencias y talleres de implementación, mientras Javier lideraba un equipo creciente de desarrolladores y diseñadores. Camila, ahora oficialmente CEO del grupo, dividía su tiempo entre la concesionaria y la fundación, asegurándose de que el crecimiento exponencial nunca comprometiera el principio fundamental que dio origen a todo. Cada persona, ya sea empleado o cliente, merece ser tratada con dignidad. El crecimiento de la Fundación Hernández y la celebración de su modelo por la prensa no agradaron a todos. Los competidores que antes se reían de la ingenuidad de Camila, ahora veían su éxito como una amenaza directa. Comenzaron a sentir la presión de sus propios empleados y clientes, quienes les preguntaban por qué ellos también no podían ser más humanos. Incapaces de competir con la autenticidad del modelo Hernández, recurrieron a la difamación. Comenzaron a surgir artículos en columnas de negocios y rumores en foros en línea, siempre citando fuentes anónimas. Los rumores decían que las ventas de Elite Car estaban en caída libre, que la fundación era una fachada para el lavado de dinero y que todo el discurso de dignidad era una cortina de humo para esconder una crisis financiera inminente. El ataque era venenoso y bien dirigido, diseñado para minar la credibilidad que era la base de todo el proyecto. La reacción inicial dentro de la empresa fue de furia. Javier, protector e impulsivo, quería contratar a los mejores abogados y demandar a cada medio de comunicación que publicara las mentiras. Miguel estaba preocupado por la moral del equipo, que veía su arduo trabajo siendo calumniado. Pero Camila mantuvo la calma. Sabía que responder con ira sería bajar al nivel de ellos y validar la pelea. «No vamos a luchar en su fango», dijo en una reunión de crisis. «No vamos a negar, vamos a mostrar». Su solución fue radicalmente transparente. Decidió contratar a un pequeño equipo de documentaristas independientes para producir una película sobre la empresa, con acceso total e irrestricto. Ellos podían filmar lo que quisieran, hablar con quien quisieran, sin guión. Sería la respuesta definitiva, la verdad desnuda y cruda, sin filtros, para que el mundo viera por sí mismo lo que ocurría dentro de esas paredes. El equipo de documentaristas llegó desconfiado, esperando encontrar o una farsa bien montada o un ambiente de trabajo tenso, disfrazado para las cámaras. Lo que encontraron los dejó perplejos. Las cámaras registraron momentos que ningún guionista podría inventar. Filmaban a Arturo Torres, el antiguo resistente, admitiendo con una franqueza torpe que sus vendedores nunca habían alcanzado tantas metas como ahora, y que nunca los había visto tan dispuestos a ayudarse unos a otros. Capturaron a un mecánico veterano, con las manos sucias de grasa, explicando con la voz entrecortada cómo, por primera vez en 20 años, su gerente le preguntó por su familia. Filmaron las sesiones de la fundación, donde la vulnerabilidad no se veía como debilidad, sino como fortaleza. Entrevistaron a Carlos,
quien habló abiertamente sobre sus errores y sobre el orgullo que sentía de la transformación. El equipo se dio cuenta de que la historia no solo era verdadera, sino más poderosa de lo que cualquier rumor podría haber sido. Camila y Javier tomaron una decisión audaz para el lanzamiento. Ignoraron los canales de distribución tradicionales y en una noche de domingo subieron el documental de 90 minutos titulado La dignidad es un buen negocio, de manera gratuita en todas las plataformas de video. La respuesta fue un tsunami digital. En las primeras 48 horas, millones de personas ya lo habían visto. La película fue compartida por estudiantes, celebridades, políticos y, lo más importante, por miles de trabajadores que se veían reflejados en esas historias. Se convirtió en un manifiesto. Las mismas publicaciones que habían difundido los rumores ahora se veían obligadas a escribir reportajes sobre el fenómeno del documental. Los competidores que iniciaron la campaña de difamación fueron expuestos y ridiculizados públicamente. La transparencia radical de Camila no solo ganó la guerra de narrativas, sino que la hizo irrelevante. Su verdad era ahora la única historia que importaba. En el auge de la popularidad del documental, el conglomerado europeo volvió a buscar a la familia Hernández. Esta vez, el enfoque fue diferente. No enviaron una propuesta por escrito. Sus principales ejecutivos volaron a la Ciudad de México para una reunión presencial. Ya no hablaban de adquisición, sino de asociación estratégica global. La oferta sobre la mesa era asombrosa. $60 millones por una participación minoritaria, con la promesa de transformar la Fundación Hernández en una marca mundial con institutos en Londres, Tokio y Nueva York. Era la tentación final. Ya no se trataba de vender la empresa, sino de escalar la misión a un nivel que ellos solos jamás alcanzarían. En la sala de reuniones estaban Carlos, Camila, Javier y Miguel, la familia y su pilar, juntos, enfrentando la decisión más importante de sus vidas. El dinero no era el punto. La cuestión era si el alma del proyecto podría sobrevivir a una expansión tan masiva. Los ejecutivos hablaron durante 1 hora, mostrando proyecciones, planes de marketing y estructuras de licenciamiento para el método Hernández. Camila escuchó todo en silencio, sin mostrar emoción. Cuando terminaron, miró a su padre, su hermano y a Miguel, viendo en sus ojos la misma convicción. Con una calma que desarmó a los inversionistas, tomó la palabra. Les agradecemos inmensamente la oferta y el reconocimiento, comenzó educadamente. Pero lo que no entienden es que el éxito de nuestra fundación no radica en un método que pueda ser empaquetado y vendido. El éxito está en su autenticidad. Está en la decisión de ser pequeños cuando es necesario, de centrarnos en una persona a la vez. Si transformamos esto en una franquicia global, nos convertiremos exactamente en el monstruo que luchamos por destruir. Se levantó, extendiendo la mano. Nuestro legado no será el tamaño de nuestra cuenta bancaria, sino el número de vidas que tocamos genuinamente. Y eso, señores, no tiene precio. El rechazo de los $60 millones fue el acto final que selló la leyenda de la empresa. La noticia de la segunda negativa, esta vez por una suma aún más impresionante, no causó un choque en la opinión pública, sino un asentimiento colectivo. Fue la confirmación de lo que todos ya sabían. Esa empresa era diferente. Internamente, la reacción fue de una alegría serena y profunda. No hubo una fiesta estruendosa, pero al día siguiente, los empleados organizaron un desayuno sorpresa para Camila, Javier y Miguel. Fue un gesto simple, pero cargado de un significado inmenso. Era el equipo diciéndoles gracias por elegirnos. En ese momento, cualquier resto de la antigua cultura de miedo y desconfianza se pulverizó para siempre.
La lealtad que nació de ese acto no podía comprarse con ningún bono o salario. Los empleados ya no trabajaban para Elite Car, eran Elite Car. Con el futuro de la empresa solidificado en sus valores, las piezas del tablero se asentaron en sus lugares definitivos. Carlos Hernández finalmente se permitió descansar. Le cedió el título de presidente del consejo a Camila y asumió un puesto de consultor emérito. Sus días ahora los pasaba en la fundación, donde contaba su propia historia, la de un CEO que casi lo pierde todo por haberse desconectado de la humanidad de su negocio, a jóvenes emprendedores. Encontró una paz y un propósito que el éxito financiero nunca le dio. Miguel Guerrero se convirtió en una referencia nacional en desarrollo humano, pero rechazó propuestas de universidades y grandes corporaciones, prefiriendo mantener su oficina en la fundación, donde podía seguir dando sus talleres y hablando con los empleados, que lo consideraban el verdadero arquitecto de su bienestar. La dinámica entre Camila y Javier se convirtió en la personificación del nuevo modelo de la empresa. Como CEO, Camila era la guardiana de la llama, la visionaria que aseguraba que ninguna decisión, por pequeña que fuera, traicionara los principios fundamentales de la fundación. Su liderazgo era callado, basado en la escucha y el ejemplo. Javier, como director de tecnología y operaciones, era el motor que hacía escalable y sostenible la visión de Camila. Usaba la tecnología no para crear distancia, sino para acercar a las personas, desarrollando sistemas de retroalimentación transparentes y plataformas de colaboración que eran utilizadas a diario por todo el equipo. Juntos, demostraron que el corazón y el cerebro, el propósito y el pragmatismo, no solo podían coexistir, sino prosperar de forma simbiótica, creando un ciclo virtuoso de éxito financiero y impacto social. El legado de la Fundación Hernández floreció de una manera que Camila no había planeado y que era mucho mejor. No se convirtió en una franquicia, sino en una inspiración de código abierto. Empresas de todo México y América Latina, inspiradas por el documental, comenzaron a crear sus propias versiones de programas de cultura y bienestar. Elite Car Premium se convirtió en un destino de peregrinación para otros líderes que no venían a copiar un método, sino a sentir una atmósfera, a entender cómo era posible poner la dignidad en el centro de un negocio y aún así prosperar. La mayor victoria de Camila no fue haber transformado su propia empresa, sino haber mostrado a cientos de otras que la transformación era posible, encendiendo una chispa de cambio en todo el sector. Veces, al final de un día agitado, a Camila le gustaba caminar sola por el salón de ventas, ahora silencioso. Miraba los autos de lujo reluciendo bajo las luces, pero su atención se centraba en el mural de fotos que los empleados habían colocado en la pared, imágenes de talleres, fiestas de cumpleaños, equipos celebrando juntos. Recordaba a esa joven de 23 años, asustada e insegura en su blazer prestado, entrando en ese mismo lugar que parecía tan frío y hostil. La transformación de la empresa había sido, en el fondo, la suya propia. No necesitó convertirse en una ejecutiva implacable para ganar. Ganó siendo exactamente quien era y demostró que la mayor fuerza de un líder no está en su autoridad, sino en su humanidad. Y ese, sabía ella, era un legado que ningún dinero podría comprar. ¿Te emocionó la historia de Camila? Suscríbete ahora y activa la campanita, porque todos los días traemos historias que te recuerdan tu verdadero valor.